Bueno, ahora sí vamos a mostrar el libro En la cocina del sentido, análisis semiótico de la comunicación política en las internas 2014, lo editó Fin de Siglo. Y otra singularidad, Fernando, es que este libro tiene un prólogo de Emiliano Cotelo, ¿no? Sí. Destacado periodista de Radio El Espectador. Tú hiciste análisis semiótico, análisis concretamente de política, creo, ¿no? Bueno, más de política electoral, o sea, no me considero para nada capacitado para entrar al territorio de los politólogos, ni de los sociólogos, ni historiadores. No, semiótica. Claro. Y por radio, además. Y por radio, que es un desafío. Yo recién tuve la alegría de que me llamaron para un libro que llamó a semióticos de todo el mundo, especialistas en la teoría que yo trabajo, y les pidió que respondiesen 5 preguntas que cuentan más o menos toda tu biografía intelectual, ¿no? Y una me permitió hablar de esa especie de aventura extrañísima de un medio masivo, ¿no? Viste que los psicoanalistas hablan de una escucha flotante, el psicoanalista tiene que escuchar de un modo especial, y yo digo que el público de la radio, que va manejando, caminando, está en otra, en la casa, se mueve, tiene una escucha también flotante, intermitente. Entonces me obligó del 89, cuando Cotelo me invita la primera vez, hasta ahora, cuando en año sabático acá en Uruguay, de Canadá, donde vivo y trabajo por ahora, me dice, ¿no querés retomar este vicio, ¿no?, de analizar? Y entonces fui evolucionando mucho, lo hacía muy mal al principio, era muy duro, porque una cosa es tener una clase, un público cautivo. No, y además otras herramientas, podés mostrar imágenes, películas, sin duda, gráficas. Tenés otro tiempo. Tenés la gestualidad. La gestualidad, exactamente, ¿no? Pero lo de Cotelo fue muy avanzado porque apenas empieza Internet, la web, digamos, empieza a subir los afiches, empieza a poner los podcasts, o sea, con trozos que yo pasaba y analizaba en detalle, pero sobre todo el desafío de cómo mantener el rigor, ¿no?, del análisis, que para mí es clave, no divulgar, no me gusta esa idea de divulgación como echarle agua, ¿no?, como al final disolverlo tanto, claro, diluirlo hasta que no es nada. Lo que es que la semiótica, como toda ciencia humana, también tiene, pero esta particularmente, sus rigores. Tiene. Si vas a hablar en un medio masivo, también tenés que ajustarte a que la persona no se va a sentar y tomar nota. Del mismo modo que el político, una cosa es cuando hace el presupuesto, claro, el proyecto de presupuesto, técnico. Y otra cómo lo cuenta, ¿no? Claro, la película, claro, ¿no? Es cierto, pero realmente no. Yo decía en el libro en la introducción, que es una especie de diálogo con Cotelo, que hace el prólogo, si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber aceptado, porque es un riesgo altísimo, sobre todo al comienzo llamaban tanto oyentes como los propios publicitarios pensando que le pegaba la campaña, ¿no? Claro. Y es muy difícil, viste que la política es como el fútbol, es muy fácil ser partisano, ¿no? Es decir, debe estar siempre con el otro, ¿no? Y con los años, por suerte, fui encontrando un destinatario, digamos, más ajustado a mi propuesta, que obviamente no habla a favor ni en contra de nadie. Yo trato de analizar todo lo contrario. cómo lo hacen, cómo es que hacen, o qué buscan, ¿no? Sin ir a lo psicológico. A veces se logran objetivos en el terreno de la comunicación política que no se buscan. Claro. Y a veces se buscan y se logra todo lo contrario. Claro, el efecto secundario, ¿no? En ese sentido, la interna, que es el tema del libro, ¿qué evaluación general te merece? Mira, te agradezco la pregunta errores porque o mensajes que... Te cuento, ya que estamos frente a un libro que salió ahora, recién, cuando El Mundo Canalda, de Editorial Fin de Siglo, me lo propone, en marzo, apenas me escuchó una vez en lo de Cotelo, yo pensé que estaba oyendo mal. Digo, ¿vos querés las elecciones? Elecciones. O sea, vamos en noviembre, o fin de octubre, no sé. El premio mayor. Claro. Las internas, me dice. ¿Por qué te plantea la interna? Entonces dice, ahí se juega todo, ahí es donde se pone toda la carne en el asador. Y me fue explicando y me convenció y acepté. Pero hablando ahora de un balance, ¿no? Primera cosa, que ¿para qué escribí el libro? ¿Qué aporte pretendo hacer? No sé si lo podré hacer, como bien decías, así como el discurso político a veces logra lo que quiere, lo contrario, cosas insólitas. Mi intencionalidad es un poco cívica, es decir, permitir una mayor disquisición, una mayor reflexión en uno de los rituales claves. No es una pavada una elección. Entonces, primer aporte, no llamarlas internas. Es un disparate. Sí. Está mal, súper mal. ¿Por qué? Las primarias. Claro, porque yo te digo, Gerardo, esa es la interna. Y haces este gesto medio peyorativo, es algo que se cocina adentro de algún lugar. La bajada del título también. Del título, perdón, en la cocina del sentido. Claro, donde vos
vos te sentís, vos ciudadano, te sentís, que se arreglen los blancos, los frentistas. Claro. Está mal. No es una cosa que se tienen que arreglar a puerta cerrada. Además, expresamente no es interna. Cualquiera puede votar en cualquier partido. Exacto, pero ves que la palabra es muy importante, ¿no? Entonces luego vota menos de un tercio y entonces me dice, yo lo haría obligatorio. Yo lo haría con otro nombre para empezar. Claro. Es barato como cambio. No es porque lo hagan en Estados Unidos, en otros lados, sino porque tiene sentido común. Es lo primero que haces, ¿no? En el ciclo. Sí. Es súper importante, como de importancia primaria, y tiene que ser una invitación a toda la ciudadanía y no luego en el postmortem quejarse de que pocos vinieron, porque hay una contradicción muy grande, ¿no? Segundo, el debate. ¿Dónde está el debate? ¿Cómo no va a haber debate? Yo, viviendo en Canadá, sigo muy de cerca las elecciones en Estados Unidos y no te imaginas la cantidad de debates que hubo en los republicanos, porque claro, sí, cuando fue la reelección de Obama, ¿no? Él obviamente no, porque era el candidato que se trataba de reelegir, pero los republicanos empezaron meses antes y fueron descartándose, eran una docena, y es muy importante porque vas viendo hacia dónde va su campaña, su proyecto, su programa, y cómo va a haber solo uno en FM, que yo lo detallo, y donde es muy gracioso el contenido. Es muy extraño el contenido de ese debate, que yo le llamo en ese capítulo la lucha cromosómica, porque se trata de ver, en ese caso concreto es Amorín y Bordaberry, quién es el más vallista, y uno de ellos, Amorín, llega a decir en 3 minutos más de 20 veces que es vallista, que viva el vallismo, ¿no? Y el periodista le pregunta, dígame en un momento, no puede más que hacerlo, ¿no? Dice, ¿qué importancia tiene eso? Y el tipo con total candor le dice, me parece que ninguna, tal vez. Es fenomenal, claro. ¿No? Era verdad. Era solo decir que el otro no era tan puro, tanto, claro. No era la verdadera matriz del Partido Colorado, y eso creo que es complicado, que la ciudadanía se merece algo más complejo, que vaya realmente con distintos temas muy polémicos, ¿no? La baja de la edad de imputabilidad, en fin, ¿por qué no hay mujeres en las elecciones? Es un disparate, es como que hay un elefante... Precandidatas. Salvo Constanza Moreira, claro. Claro, qué raro eso, ¿no? Un país donde el voto femenino fue bastante avanzado, donde hubo una cantidad de conquistas sociales. ¿Por qué se acepta, como vos decías bien al principio, el signo es aquello que pasa a aceptarse, a invisibilizarse, claro, ¿no? Y una de esas derrotas, digo yo, de la igualdad que habría que buscar, evidentemente, siglo XXI, estamos en el primer tercio, y hay una sola que desaparece. ¿Por qué? Y todo eso creo que no fue discutido, ni se tocó, porque no hay debate. De ahí surgieron 3 competidores principales, y si se hace una selección más rigurosa, hoy parece que hubiera 2 en carrera. Claro. Uno que representa al oficialismo, que largó un eslogan que después abandonó, que es Vamos Bien. Claro. Y el otro que era el desafiante, el retador. Claro. Que dijo por la positiva. Por la positiva. Por la positiva, e hizo toda su campaña haciendo énfasis en un concepto más existencial que político en rigor, ¿no? Sí, pero fíjate que hay una cosa extraña, ¿no? Estoy escuchando una polémica actual sobre la supuesta apropiación de algunos símbolos, fue la palabra que usó la senadora Moreira, ¿no? En la campaña de la calle Pou, porque no está todavía en la tele, está prohibido, pero sí está en internet, que funciona como un mundo paralelo, ¿no? Interesante. Ojalá siempre sea así, ¿no? Ojalá algún día se den cuenta que las prohibiciones no claro, surten es todo efecto, muy fútil, ¿no? Pero aparecen imágenes, dibujitos de las ceibalitas, de los molinos, o sea, todo eso, ¿no? Pero eso sería parte de una ilustración, la que la semiótica llama una interpretación de ir por la positiva. Ahora, no está bien, ni que hablar, es un signo de coherencia. Claro. Ahora, ¿no es de alguna forma aceptar que Vázquez tenía razón cuando decía vamos bien? Porque lo que hace la calle es decir, efectivamente vamos bien, sí, en muchas cosas, en otras no, por supuesto. Sí. Pero yo te iba a decir este otro ejemplo que pasó enseguida. Yo estuve en Brasil ahora y volví, pero lo vi por internet. Cuando le hace esa bandera de regalo, cuando se pone perpendicular, el acto en sí mismo ni bueno ni malo es como un gag, pero enseguida dice que venga a esa bandera Tabaré. Ahí no es por la positiva, no, y claro, eso es perpendicular a su eslogan y a su campaña. Entonces yo en el libro me adelanté a eso porque digo,
Así como no funcionó, ¿te acordás? Los niños en la campaña de Larrañaga, Conversaciones con el Futuro, Sí. Daría para hablar, lo planteó en un capítulo entero allí, por qué eso no anduvo, que es interesante, por qué lo hicieron, sin preguntarle a nadie. Yo no me acerco a los publicitarios, sino que veo lo que ve la gente. Me parece que Larrañaga tampoco se acerca a los niños, porque hubo algo que no quedó bien. No, porque es evidente, los niños serían los más cercanos a lo corporal, lo menos elaborado, lo que la semiótica llama lo indicial. O sea, el niño dice lo que piensa, es menos estructurado, pero justamente como esos niños obviamente seguían un libreto, sale como que fueran actores de niños, ¿viste? Como en las películas de Lo que Hollywood. ocurre es que quisieron, en un spot, desestructurarlo, y lo que hicieron fue mostrar lo estructurado que es. Claro. Eso estructurado en su rol como figura pública, como político. En el trato personal es otra persona, eso es increíble también. No lo dudo, pero fíjate que yo planteo que hay dos juventudes, ¿no? Por todo este tema de la renovación, ¿qué significa? Una juventud biológica y otra semiótica. La biológica no importa mucho, claro, porque no es garantía de que vas a ser buen gobernante, gran estadista, ni llevar a cabo los planes que anunciás y luego no cumplís, etcétera. Pero la juventud semiótica sí es interesante. ¿Qué es la juventud semiótica? Claro, es lo que pasó en el 89, cuando, ¿te acordás?, surge toda una campaña de izquierda que rompe con todo lo que era la izquierda históricamente. El anímese, Horacio Buscaglia, el profesor Paradoja, ¿no? La cornetita. Eso, un humor que cumple con una profecía de Aldo Solari, que había dicho en Requiem para la izquierda hace 50 años, que la izquierda nunca iba a llegar al poder hasta que no se acercase a la gente. Ahí se empieza a acercar. Ahí ya se puede anunciar la carrera de Tabaré Vázquez. No, de hecho salió intendente. ¿Y qué te parece? Por primera vez en Uruguay es como vicepresidente, porque es la mitad de la población. Entonces luego viene Mujica. Pero fíjate que yo planteo en el libro al final que eso que le surgió, eso espontáneo de la calle Pou, ¿no? Ese aviso donde corre, y yo ahí, por ejemplo, subrayo que lo más interesante no es esa carrera, si es original, si parece calzado deportivo, sino que es un héroe coral o colectivo. Apenas lo ves a él, ves un montón de gurises y chicas, qué sé yo, corriendo, ¿no? Y él aparece segundos nada más. Eso es interesante, porque todas las demás campañas están muy centradas en yo el supremo. Claro. Pero que se supone que es lo que hay que hacer, se suponía, claro, porque de hecho, claro, si sos muy joven, tratá de mostrarte mayor, porque en el Uruguay los jóvenes no funcionan. Exacto, pero eso tiene un límite, así como los niños no funcionaron como signo de pureza, espontaneidad, como bien decías, de aflojar al otro, decir, bueno, estás con unos gurises, te divertís. Si se abusa de ese tema, de esa juventud biológica, se vuelve algo como en el caso de la bandera, que creo que es un ruido grande, una contradicción. No podés decir que vas por la positiva y tirarle un guante al otro, provocarlo, decir, vení a hacerlo. Y Hogue, el caricaturista, lo captura bien cuando hace a Bordaberry, que trata de hacerlo y dobla el palo, y aparece Tabaré corriendo despacito con un bastón y no lo logra. Está mostrando la agresividad de ese gesto que quizás en el inicio, como digo, era un chiste porque tiene buena forma atlética, evidente y todo eso. Claro, si lo hubiera dejado por esa... Ahí estaba bien, era parte de esa renovación que además no saben cómo enfrentarla todavía, porque es algo, como vos decías, hasta ahora era algo para disimular. Claro. No seas tan joven. Me parece que, claro, porque de alguna forma algún sector de la población está premiando esa candidatura o esa figura con esas características. Vos sabés que yo uso una canción de Cat Stevens en el libro, que es Padre e Hijo, donde el claro, padre le dice, espera un poquito, envejecé primero, luego vas a ver como yo, pero la gracia que le dice el joven es, no quiero, yo quiero ahora, y yo digo que él usa esa estética, la calle Pou o su campaña, no importa, ¿no? Yo jorobo con aquella expresión latina, carpe diem, disfrutar la hora, y le digo que su campaña es guberna diem, queremos gobernar y gobernar ahora. Y eso pega. Y hacerlo bien, y gobernar bien. Y gobernar bien. Y eso toca alguna fibra. Pero ¿no? es curioso, porque vos decís, bueno, pero Tabaré Vázquez gobernó bien. Obviamente no es lo que piensa la oposición. No, pero se fue y muy probablemente popular. Tampoco mucho frente. Pero fue un gobierno que cuando uno hace el balance, bueno, no le fue mal. Ahí le fue bien, creció. Se fue con una adhesión muy grande. No se fue, digamos, con el rechazo de la población, ¿no? Pero creo que algo está pasando, un cambio que si no es bien leído, de vuelta a la semiótica. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando porque está apasionante. Es que había un cambio en la ciudadanía que en todo caso el éxito de la campaña y de la forma de presentarse en la calle Pou terminó empalmándose. Creo que sí, que lo leyó bien. Lo vemos después de la pausa, ya venimos. Buscando querías Tenue Luz, el nuevo disco de Sibila Bain, edita Bizarro.